Imagina esto por un momento. 12 hombres, simples, sin títulos ni riquezas, fueron elegidos para cambiar el curso de la historia. Cada uno de ellos, con una misión divina, enfrentó persecución, traición y muerte. Pero lo más impactante es que no lo hicieron por fama ni por poder. Lo hicieron por una razón mucho más profunda, por la verdad que tenían en sus corazones. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan lejos llegarías por tu fe? Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es una llamada a la acción. Estás listo para ser parte de algo mucho más grande que tú. No solo sigas viendo, pregúntate, ¿qué harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Por qué la muerte de estos hombres, hace más de 2000 años, sigue impactando el mundo hoy? Porque su legado no se encuentra en lo que hicieron, sino en lo que eligieron ser. ¿Y tú, qué elegirá a tu vida ser? La muerte de Pedro. Un sacrificio de fe absoluta. Imagina un hombre, rodeado por las mismas calles que una vez pisó con Jesús, enfrentando su última hora, sabiendo que su muerte estaba cerca pero sin miedo. Este hombre no es otro que el apóstol Pedro, el pescador llamado por Cristo para ser líder de sus seguidores. Pedro, cuya vida cambió radicalmente al seguir a Jesús, terminó su recorrido con un sacrificio que marcaría la historia cristiana para siempre. Pedro fue arrestado por predicar el Evangelio, en tiempos en los que hablar del nombre de Jesús era un crimen punible con la muerte. La historia nos dice que, al estar a punto de ser crucificado, Pedro pidió algo que muchos de nosotros jamás pensaríamos: ser crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Porque Pedro se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor y Salvador. Así que, en su última hora, el hombre que había caminado con Jesús hasta el final de sus días, aceptó su destino con humildad. Este es el mismo Pedro que antes de conocer a Jesús era impulsivo y lleno de dudas. ¿Recuerdas cómo negó a Jesús 3 veces la noche antes de la crucifixión? Pero, en este momento, Pedro ya no era el mismo. La transformación en su vida fue radical. Ahora estaba dispuesto a darlo todo. ¿Te imaginas tener tanto amor por Cristo, tanto compromiso con la causa, que estarías dispuesto a dar tu vida de la manera más humillante posible? Pedro había comprendido, de una vez por todas, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Juan 20:18. En ese instante, las palabras de Cristo se cumplían. Pedro sabía que su muerte era inminente y que la entrega de su vida no sería en vano. La cruz que le esperaba no era solo una cruz de madera, sino un símbolo de su devoción. Pedro, el primero entre los apóstoles, se convirtió en el último en ceder ante la voluntad de su Salvador, quien había dicho: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Parece un concepto fácil de comprender, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de enfrentar la cruz, ¿realmente estamos dispuestos a tomarla? ¿O nos resistimos como Pedro lo hizo en su primera etapa antes de la transformación radical en su vida? Ahora, imagina cómo Pedro, mientras era llevado hacia su ejecución, no pensó en su sufrimiento personal, ni en el dolor físico que iba a experimentar, sino en su amor y fidelidad a aquel que lo había llamado. Este es un tipo de fe que no todos tienen el coraje de manifestar, y eso nos lleva a una pregunta crucial: ¿hasta dónde llegarías tú para seguir a Cristo? Pedro murió como un mártir, pero su sacrificio no fue solo físico. Fue un testimonio de una vida transformada por el poder del Evangelio. Cada vez que él levantaba su voz para predicar, estaba desafiando las leyes del Imperio Romano. Y cada vez que alguien lo rechazaba, el mensaje de Cristo no se detenía. Porque, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pedro nos mostró que las amenazas y el peligro no son obstáculos cuando se tiene un propósito divino. Y en ese sacrificio final, Pedro nos deja una lección poderosa. El llamado de Cristo no siempre es cómodo, pero es un llamado que vale la pena seguir, porque al final,
La recompensa es más grande que cualquier sufrimiento terrenal. ¿No te hace pensar en cómo a menudo nuestra fe es probada por cosas mucho más pequeñas? ¿Cómo podemos nosotros, que vivimos en tiempos más tranquilos, justificar no dar todo por el Evangelio? Pedro nunca regresó a sus viejos hábitos. No volvió a ser el pescador que un día fue. Cuando entregó su vida, lo hizo de manera completa. En la historia de su muerte, vemos la diferencia entre el hombre que era antes de conocer a Jesús y el hombre que fue después. Y esa diferencia, esa transformación, es la invitación que nos hace el Evangelio. ¿Dejarás que esa misma transformación ocurra en tu vida? Mientras Pedro moría, seguramente recordó las palabras de su maestro en el Monte de los Olivos. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese fue el verdadero sacrificio, el sacrificio de entregar la voluntad personal por el propósito divino. Así que, mientras reflexionamos sobre el sacrificio de Pedro, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final, a tomar nuestra cruz todos los días, a vivir nuestra fe de manera radical? La vida de Pedro nos desafía a dejar atrás todo lo que nos impide seguir a Cristo de todo corazón. La muerte de Pedro, lejos de ser una tragedia, fue el cumplimiento de un propósito divino que sigue inspirando a miles de millones hoy. La muerte de Andrés, un testimonio de valentía y entrega. La vida de Andrés, el hermano de Pedro, fue un testimonio de valentía y dedicación. Después de escuchar el llamado de Jesús, Andrés dejó todo atrás para seguir al Maestro, y en los años que siguieron, predicó el Evangelio sin descanso, llevando el mensaje de Cristo a las naciones. Pero el camino de Andrés no fue fácil, y su muerte fue tan valiente como su vida. Andrés fue arrestado y condenado a muerte en la ciudad de Patras, en Grecia. El Imperio Romano, que ya había tomado la decisión de eliminar a todos aquellos que predicaran un mensaje contrario a sus creencias, no mostró misericordia con él. Sin embargo, a diferencia de otros mártires, Andrés no fue crucificado en una cruz tradicional. Su ejecución fue una crueldad aún más terrible. Fue colgado en una cruz en forma de X, un símbolo que más tarde sería conocido como la Cruz de San Andrés. Pero lo que realmente impacta no es la forma en que murió Andrés, sino cómo vivió sus últimos momentos. En el relato de su martirio se dice que mientras estaba colgado en esa cruz, Andrés no guardó silencio ni se quejó de su sufrimiento. En lugar de eso, predicó con valentía. Durante los 2 días en los que estuvo colgado, Andrés no dejó de animar a las multitudes que se acercaban a verlo, diciendo: «La cruz que ahora tengo ante mí es el camino hacia la gloria eterna. No temáis, porque el Cristo que me salvó también os puede salvar». ¿Te imaginas esa escena? Un hombre que en medio de su sufrimiento más extremo sigue predicando la esperanza de la vida eterna. Andrés había comprendido lo que significa seguir a Cristo. Sabía que su vida no era suya, sino que había sido comprada a un alto precio. Recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Andrés no solo predicaba esas palabras, las vivió. Él mismo se convirtió en un ejemplo viviente de lo que es tomar la cruz y seguir a Cristo hasta el final, sin importar el precio. En esos momentos finales, mientras el dolor físico se intensificaba, Andrés no se detuvo en su fe. Él comprendió algo que pocos llegan a entender. El sacrificio por Cristo no es un acto de desesperación, sino una elección de vida. Y esta elección es, en última instancia, lo que da sentido a nuestra existencia. Andrés, al igual que muchos otros mártires, vivió por una causa más grande que él mismo. Es en momentos como este cuando nos enfrentamos a la verdadera pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final, incluso cuando eso signifique sufrir por él? Andrés, con su valentía, nos desafía a dar todo por la causa del Evangelio. Y no solo eso, nos invita a hacerlo con gozo, porque el sufrimiento por Cristo no es un castigo, sino una oportunidad para experimentar la gloria que Él prometió a todos los que le siguen. Y ahora pensemos por un momento, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por Cristo? A menudo,
nos encontramos con desafíos menores en nuestra vida cotidiana que nos hacen titubear en nuestra fe. Pero si Andrés pudo soportar la cruz con tal valentía, ¿no deberíamos nosotros, que vivimos en tiempos de relativa paz, estar dispuestos a hacer sacrificios mucho menores? La muerte de Andrés es un recordatorio poderoso de que la fidelidad a Cristo no tiene fronteras. Él nos mostró que la verdadera vida no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar cada desafío con fe, sabiendo que todo sufrimiento por Cristo tiene un propósito eterno. La pregunta es, ¿te atreves a seguir el ejemplo de Andrés y tomar tu cruz sin importar lo que cueste? La muerte de Santiago el Mayor, un hombre de acción y valentía. Santiago el Mayor, el hermano de Juan, fue uno de los pilares fundamentales en los primeros días de la Iglesia. Conocido por su fervor y valentía, Santiago no solo fue un seguidor cercano de Jesús, sino también un líder de la Iglesia primitiva. Pero, al igual que muchos de los apóstoles, su vida fue marcada por el sacrificio, y su muerte, aunque trágica, fue un testimonio de la fidelidad y el coraje que Jesús inculcó en sus discípulos. La historia nos cuenta que Santiago fue arrestado por orden del rey Herodes Agripa, quien buscaba sofocar el creciente movimiento cristiano. Santiago fue condenado a muerte por decapitación, un castigo cruel pero lamentablemente común en aquellos tiempos. Sin embargo, lo que hace que su martirio sea tan conmovedor es el hecho de que, cuando Santiago se encontraba en camino hacia su ejecución, se le dio la oportunidad de retractarse de su fe. De acuerdo con los relatos, uno de sus propios guardias, que lo acompañaba, fue testigo de su valentía y arrepentido de las acciones que estaba llevando a cabo. En un acto radical de conversión, este guardia se arrodilló ante Santiago y pidió ser ejecutado junto con él diciendo: «Quiero seguir la fe que tú sigues. No puedo negar lo que has enseñado». Santiago, aún en su último momento, mostró una gracia inmensa. Él no solo enfrentó su martirio con valentía, sino que incluso en sus últimas palabras proclamó el Evangelio. Esta actitud refleja lo que Pablo escribe en la carta a los Filipenses: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Santiago comprendió que la vida no se mide por los días que vivimos, sino por el impacto que dejamos a través de nuestra obediencia a Cristo. Cuando llegó el momento de su ejecución, Santiago fue decapitado, pero su muerte no fue en vano. Como en el caso de todos los mártires, su sacrificio fue semilla que florecería en muchas vidas transformadas. A través de su valentía, miles de personas escucharon el mensaje de Cristo, y su testimonio siguió vivo mucho después de su partida. Ahora, en nuestra vida cotidiana, ¿qué haríamos si nos enfrentáramos a una situación similar? ¿Seríamos capaces de ser tan firmes en nuestra fe como Santiago lo fue, aun cuando la amenaza de muerte esté presente? Hoy vivimos en un mundo en el que la persecución no es tan visible como en los tiempos de los apóstoles, pero no por eso debemos pensar que estamos exentos de dificultades. Estamos dispuestos a rendir nuestra vida por el Evangelio, como lo hizo Santiago, sin vacilar. Y, sin embargo, hay algo aún más profundo que debemos considerar: ¿cómo vivimos nuestra vida hoy? Santiago no solo murió por su fe, sino que vivió de tal manera que su vida misma fue un testimonio de valentía. Cada día tenemos oportunidades de dar testimonio de nuestra fe, ya sea en el trabajo, en la escuela, en nuestras casas o en nuestras comunidades. Santiago nos recuerda que, si no estamos dispuestos a vivir radicalmente para Cristo, entonces no estaremos preparados para morir por Él. Y es que el sacrificio de Santiago nos desafía de una manera única. No se trata solo de cómo enfrentamos la muerte, sino de cómo vivimos cada momento, sabiendo que cada día, cada decisión, cada palabra tiene la capacidad de impactar el mundo a nuestro alrededor. Santiago vivió como un hombre de acción, de valentía, y al final, su vida fue la semilla de un movimiento que ha perdurado por siglos. ¿Qué te impide hoy ser como Santiago, un hombre o mujer de acción, dispuesto a darlo todo por Cristo? La muerte de Juan, el apóstol del amor y la paciencia. Juan, el hermano de Santiago y el discípulo a quien Jesús amaba, es un ejemplo de perseverancia, amor inquebrantable y fidelidad. A lo largo de su vida, fue testigo de momentos extraordinarios con Jesús,
desde los milagros más sorprendentes hasta los momentos más íntimos, como la transfiguración. Sin embargo, la vida de Juan no fue solo marcada por los momentos de gloria, sino también por su firmeza ante el sufrimiento. Después de la crucifixión de Jesús, Juan continuó su labor de predicación del Evangelio, incluso cuando las persecuciones comenzaron a intensificarse. A pesar de que sus compañeros apóstoles ya habían dado su vida por Cristo, Juan siguió predicando y guiando a la iglesia con una fe que no vacilaba, pero también con un corazón lleno de amor. Recordemos las palabras que Juan escribe en su primera carta. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Esa fue la esencia de la vida de Juan, un amor profundo por Cristo y por la humanidad. Finalmente, después de muchos años de servicio, Juan fue arrestado y exiliado a la isla de Patmos, un lugar desolado donde, a pesar de su aislamiento, Dios lo usó para escribir el libro de Apocalipsis, un mensaje de esperanza para la iglesia en medio de la persecución. Pero su martirio no terminó allí, pues más tarde, después de pasar años en la isla, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde continuó predicando y fortaleciéndose en su fe, hasta que, según la tradición, murió de causas naturales en su vejez. Sin embargo, esto no disminuye la magnitud de su sacrificio. Juan no vivió una vida cómoda. Su vida estuvo marcada por la obediencia radical a Cristo, a pesar de las amenazas y las dificultades. Aunque no fue martirizado como otros, el sufrimiento que experimentó a lo largo de su vida fue profundo, ya que enfrentó el dolor de ver a sus compañeros de fe morir y soportó la carga de la persecución durante décadas. Su muerte, aunque natural, fue una prueba más de su devoción constante a Cristo. Juan fue el último de los apóstoles en morir, y su vida es un testimonio de lo que significa mantenerse fiel a la causa del Evangelio a lo largo de los años, sin rendirse ni ceder a la tentación de buscar una vida fácil. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Juan nos recuerda que seguir a Cristo no siempre resulta en una muerte violenta, pero sí en una vida de sacrificio constante, amor incondicional y sobre todo, paciencia. En un mundo que exige resultados inmediatos, que valora el éxito rápido y el confort, la vida de Juan se convierte en un desafío. Juan nos invita a ser pacientes en nuestra fe, a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que el valor de nuestra obediencia a Cristo no se mide por las recompensas inmediatas, sino por nuestra fidelidad en cada momento. Estamos dispuestos a seguir a Cristo no solo en los momentos de gloria, sino también cuando la vida parece ser un largo camino de sacrificio y espera. La vida de Juan nos muestra que la verdadera fidelidad no es solo cuestión de momentos grandiosos, sino de constancia, de mantenerse firme en el amor de Dios, incluso cuando las circunstancias no nos favorecen. Su mensaje sigue siendo claro. El amor y la paciencia, aunque a veces no sean apreciados, son poderosos instrumentos en las manos de Dios. La pregunta es, ¿cómo estás cultivando estos atributos en tu propia vida? La paciencia no es solo esperar pasivamente, es la capacidad de esperar activamente, confiando en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque el camino sea largo y difícil, hay una recompensa eterna al final. Juan, el apóstol del amor, nos invita a vivir nuestra vida de la misma manera, con esperanza y fidelidad. ¿Estamos dispuestos a vivir con la paciencia y el amor que Jesús nos enseñó, como lo hizo Juan, incluso cuando la recompensa parece lejana? La muerte de Felipe, un testimonio de predicación incansable. Felipe, el apóstol llamado por Jesús, es un ejemplo de la pasión por llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Después de ser llamado a seguir a Cristo, Felipe no solo respondió con fe, sino con una incansable dedicación para compartir el mensaje de salvación. Fue uno de los primeros en predicar el Evangelio fuera de Jerusalén, especialmente en Samaria, donde, según el libro de los Hechos, realizó milagros y llevó a muchos a Cristo. Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:5. Sin embargo, su labor no terminó allí. Felipe continuó viajando y predicando, y lo hizo con valentía, sabiendo que cada día podía ser el último. En uno de los episodios más poderosos de su vida, Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a un desierto, donde encontró a un eunuco etíope, quien viajaba de regreso de Jerusalén
sin entender las Escrituras. Felipe sin dudar le explicó las Escrituras y lo bautizó, un acto que marcó el principio de la expansión del cristianismo hacia África. La vida de Felipe demuestra una verdad fundamental. El llamado de Dios a predicar el Evangelio no tiene fronteras, y su misión se extiende a todas las naciones, tal como lo dijo Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. La muerte de Felipe, aunque no tan documentada en los Evangelios, es un testimonio de la fidelidad a su misión. La tradición cristiana sostiene que Felipe fue martirizado en Hierápolis, una ciudad en la actual Turquía, por su predicación del Evangelio. Fue crucificado en una cruz en forma de X, al igual que su hermano Andrés, y durante su crucifixión, se dice que Felipe continuó predicando y exhortando a la multitud a que se convirtieran a Cristo. La magnitud de su sacrificio, incluso en el momento de su muerte, es un testimonio profundo de su amor y obediencia a Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21. Felipe vivió esta verdad, pues no temió la muerte, sabiendo que su vida y su muerte tenían un propósito eterno. Felipe no murió por una causa personal, ni por un deseo de fama o poder. Su vida fue entregada al servicio de Cristo, y su muerte fue un recordatorio de que seguir a Jesús no significa vivir en comodidad o buscar la aprobación de los demás. Al contrario, ser fiel a Cristo puede llevarnos a enfrentar dificultades y persecución, pero, como Felipe, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por la causa del Evangelio. Es interesante notar que, a pesar de las adversidades que enfrentó, Felipe nunca dejó de ser un testigo del poder transformador de Cristo. La pasión que mostró en vida se reflejó en su muerte, y su ejemplo sigue siendo relevante hoy. ¿Qué tan dispuesto estás tú a dar tu vida por Cristo, a pesar de las dificultades y persecuciones que puedas enfrentar? La historia de Felipe nos desafía a vivir una vida que no busque la comodidad ni el aplauso humano, sino que se enfoque en la gloria de Dios y en el avance de su reino. Felipe entendió lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo, estar dispuesto a renunciar a todo por Él, incluso a la vida misma. En una época donde buscamos respuestas rápidas y soluciones cómodas, el sacrificio de Felipe nos recuerda que el camino cristiano puede ser difícil, pero es un camino de vida eterna. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Felipe, predicando el Evangelio sin temor, sin importar las circunstancias, y estando dispuesto a darlo todo por Cristo? La muerte de Bartolomé, un apóstol que no temió al dolor. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. En su vida, Bartolomé nos da una lección de fe genuina y valentía, que no se ve limitada por las dudas ni por las circunstancias. A menudo, se le conoce por su encuentro con Jesús en el que al principio dudó de su procedencia. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1, 46. Pero Jesús, con su mirada penetrante y sabiduría divina, respondió a Bartolomé: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 47, revelando la pureza de su corazón. Bartolomé fue un hombre de gran fe, dispuesto a seguir a Cristo sin reservas. Tras la ascensión de Jesús y el comienzo de la expansión del cristianismo, Bartolomé viajó a diversas partes del mundo para llevar el Evangelio. En su viaje, es probable que haya llegado hasta Armenia, donde llevó el mensaje de Cristo, realizando milagros y convirtiendo a muchas personas. Sin embargo, su predicación en esos lugares no fue bien recibida por todos. La tradición sostiene que Bartolomé fue martirizado en Armenia de una manera espantosa. Según relatos antiguos, fue arrestado, y en lugar de ser simplemente ejecutado, fue desollado vivo, una forma de tortura extremadamente cruel. Sin embargo, aún en medio de este dolor indescriptible, Bartolomé no renunció a su fe. Su martirio fue un testimonio palpable del sacrificio que se requiere para seguir a Cristo hasta el final. Este evento nos recuerda las palabras de Jesús: El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Bartolomé, al igual que los otros apóstoles, entendió que seguir a Jesús
significaba estar dispuesto a enfrentar sufrimiento y persecución, incluso la muerte. El dolor que experimentó en su martirio fue una expresión extrema de lo que significa cargar la cruz de Cristo. ¿Qué tan dispuesto estás a seguir a Cristo hasta el final, a pesar de las dificultades? A menudo nos enfrentamos a pruebas, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, o incluso dentro de nuestra propia lucha espiritual. Pero la muerte de Bartolomé nos desafía a ir más allá de nuestras comodidades, a vivir con valentía, a ser testigos de Cristo, incluso cuando las consecuencias sean dolorosas. Bartolomé, en su sufrimiento, nos enseñó que el dolor no es una razón para renunciar a nuestra fe, sino una oportunidad para demostrarla de manera más profunda y poderosa. El martirio de Bartolomé también subraya la naturaleza radical del llamado cristiano. No se trata solo de creer en Jesús de manera superficial, sino de estar dispuesto a perderlo todo por Él, incluso nuestras vidas. Jesús no prometió una vida fácil, pero sí prometió estar con nosotros en cada paso del camino. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y esa promesa fue vivida y encarnada por Bartolomé, quien no solo predicó el Evangelio, sino que también lo vivió de manera que su sacrificio se convirtió en un testimonio perdurable. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra fe con la misma pasión, disposición y valentía que Bartolomé, incluso cuando el sufrimiento se presente como parte de la ecuación? Cada vez que enfrentamos adversidades, recordemos a Bartolomé, quien no dejó que el dolor lo separara de Cristo. Él nos llama a vivir con esa misma determinación, llevando el Evangelio con valentía y sin temor, confiando en que nuestra recompensa no está en esta vida, sino en la eternidad con Cristo. La muerte de Bartolomé, marcada por el dolor y la fidelidad, no fue el final de su testimonio. Fue el comienzo de una semilla que sigue sembrando fe y valentía en los corazones de los cristianos hoy. ¿Qué legado dejarás tú? Incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento. La muerte de Mateo, un llamado a la transformación radical. Mateo, el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús, es un claro ejemplo de la radical transformación que el Evangelio puede traer a la vida de una persona. En un mundo donde las personas veían a los recaudadores de impuestos como traidores y ladrones, Mateo era despreciado por su colaboración con el Imperio Romano. Sin embargo, cuando Jesús lo vio sentado en la mesa de recaudación de impuestos, no lo rechazó. En lugar de eso, Jesús lo llamó a seguirlo. Sígueme. Mateo 9:9 le dijo. Y Mateo, sin dudar, dejó todo atrás: su trabajo, su riqueza y su vida anterior. El llamado de Jesús a Mateo no solo fue un acto de gracia, sino también un acto de radical transformación. Mateo entendió que seguir a Jesús significaba abandonar su vida anterior y ser parte de algo mucho más grande. Pero, como veremos, esta transformación no fue fácil, y Mateo pagó un precio por su fidelidad. Después de la ascensión de Cristo, Mateo comenzó a predicar el Evangelio, viajando a diferentes regiones y compartiendo la buena nueva de salvación. Su misión lo llevó a lugares lejanos, y según la tradición, llegó hasta la región de Etiopía, donde predicó valientemente el mensaje de Cristo. Sin embargo, su ministerio no estuvo exento de desafíos. Mateo fue arrestado y finalmente martirizado por su fe. La tradición sostiene que fue martirizado con una lanza o espada en una de las regiones que visitaba, por negarse a renunciar a su fe en Cristo. El martirio de Mateo es un recordatorio poderoso de que seguir a Jesús requiere un compromiso total, incluso cuando esto lleva a enfrentar sufrimiento y muerte. El que haya de ser salvo ha de tomar su cruz y seguirme. Lucas 9:23. Mateo, quien vivió una vida de arrepentimiento y transformación, entendió que no se trataba de ganar la aprobación humana, sino de obedecer el llamado divino, sin importar el costo. Es importante destacar que el sacrificio de Mateo no fue solo físico, sino también emocional y espiritual. Abandonar su vida de riqueza y estatus para seguir a Cristo fue una decisión de fe radical. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer para seguir a Cristo? Mateo nos desafía a cuestionar nuestras propias prioridades y a ser conscientes de que, al seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que nos apartan de Él.
Su vida es un testimonio de que la verdadera conversión no solo implica cambiar de actitud, sino también una acción radical que involucra dejar atrás lo que nos ata al mundo. A lo largo de su vida y muerte, Mateo demostró que el Evangelio no es solo una llamada a la salvación, sino una llamada a la transformación radical, a una nueva identidad en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Y Mateo, como testigo de esta verdad, mostró con su vida que, cuando seguimos a Cristo, nos convertimos en nuevas criaturas, dispuestas a vivir para Él, no para nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Mateo, a hacer una transformación radical en tu vida, dejando atrás lo que te ata al mundo y abrazando lo que Dios tiene para ti? Mateo no solo dejó su trabajo, dejó su antigua vida, y al hacerlo, encontró una vida verdadera en Cristo. El llamado que Jesús le hizo a Mateo es el mismo llamado para todos nosotros: seguirlo sin importar el precio. La muerte de Mateo nos recuerda que seguir a Jesús no es algo que podamos hacer a medias. Es un compromiso total, una entrega sin reservas. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo sin mirar atrás, a vivir para Él de manera radical y a enfrentar cualquier costo que venga con esa decisión? La muerte de Tomás, la fe que superó la duda. Tomás, conocido por su apodo El Doble, es probablemente uno de los apóstoles más conocidos por su lucha con la duda. Fue él quien, después de la resurrección de Jesús, se negó a creer que Cristo había resucitado, exigiendo ver y tocar las marcas de la crucifixión antes de aceptar el milagro. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 25. La respuesta de Tomás a la resurrección fue humana, algo que muchos de nosotros también podemos entender. ¿Cuántos de nosotros dudamos cuando las pruebas nos abruman, cuando el dolor y la incertidumbre nos nublan la vista? Pero la historia de Tomás no termina en la duda. Jesús, en un acto de gracia y paciencia, se le apareció y le ofreció lo que él necesitaba para creer. Pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Esta escena no solo es un testimonio del amor incondicional de Jesús, sino también una invitación a superar nuestras propias dudas. ¿Te has encontrado alguna vez en el lugar de Tomás, donde la duda parece más fuerte que la fe? Tomás, al ver a Jesús, hizo una declaración que resuena con poder a lo largo de la historia cristiana: Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Fue una confesión de fe profunda, un reconocimiento de la divinidad de Cristo. La duda de Tomás se transformó en fe, y su historia nos muestra que no es la duda lo que nos separa de Dios, sino la falta de disposición a buscar la verdad. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Jesús nos está diciendo que, aunque la duda es natural, la verdadera bendición llega cuando elegimos creer sin ver, cuando decidimos poner nuestra fe en acción, incluso cuando las circunstancias nos desafían. La muerte de Tomás, como la de muchos otros apóstoles, no fue fácil. Según la tradición, Tomás predicó en la India, donde llevó el Evangelio con valentía y celo. Sin embargo, su dedicación al Evangelio le costó la vida. Tomás fue martirizado por su fe. Fue atravesado con lanzas mientras oraba. Su muerte no solo fue el fin de su vida terrenal, sino el testimonio de su fe inquebrantable en el Cristo resucitado. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 39. A través de la muerte de Tomás, entendemos que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una fe que nos lleva a actuar, a estar dispuestos a entregar nuestra vida por el Evangelio. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar por nuestra fe? La vida de Tomás nos desafía a reflexionar sobre el nivel de nuestra fe, sobre si realmente confiamos en Cristo,
incluso cuando las pruebas nos rodean. Estamos dispuestos a seguir a Jesús a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades y sacrificios que puedan surgir. La vida de Tomás es un testimonio de la gracia de Dios para con los incrédulos, pero también es un recordatorio de que la fe verdadera implica mucho más que palabras. Es un compromiso que va más allá de la duda y que se refleja en nuestra disposición a darlo todo por Cristo. ¿Cuál es tu respuesta ante la duda? ¿Vas a dejar que te consuma o elegirás seguir el ejemplo de Tomás y reconocer a Cristo como tu Señor y Dios, incluso en medio de la incertidumbre? Tomás encontró la paz en su confesión y nos invita a nosotros a encontrar la paz en la fe que va más allá de lo visible. La muerte de Santiago el Menor, un testimonio de justicia y fe. Santiago el Menor, uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, es un ejemplo de la fidelidad silenciosa que marcó la vida de muchos de los seguidores más cercanos de Jesús. No debemos confundirse con Santiago, el hermano de Juan. Santiago el Menor, también conocido como el hijo de Alfeo, estuvo presente durante el ministerio de Cristo, pero su historia no resalta tanto como la de otros apóstoles. Sin embargo, su papel en la iglesia primitiva, especialmente en Jerusalén, fue crucial. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Menor asumió una posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. En un momento en el que la comunidad cristiana estaba siendo fuertemente perseguida, él se levantó como una figura clave para guiar a los creyentes, manteniendo la fe viva y creciendo. Fue conocido por su vida de oración y su celo por la justicia. De hecho, la tradición dice que Santiago era un hombre de rodillas, que oraba tanto que sus rodillas se volvieron tan duras como las de un camello. Santiago se ganó el respeto de la iglesia primitiva por su integridad y su compromiso con la enseñanza de Jesús. Sin embargo, su fidelidad le costó la vida. Según la tradición, Santiago fue martirizado en Jerusalén en el año 62 d.C. Fue arrojado desde lo alto del templo y luego golpeado con un garrote. A pesar de la brutalidad de su muerte, el testimonio de Santiago fue un reflejo de su firme creencia en el poder transformador del Evangelio. Su vida y su muerte nos recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Santiago el Menor vivió una vida de justicia, fidelidad y perseverancia, enfrentando las adversidades con una fe inquebrantable. Su martirio es un recordatorio para todos los cristianos de que la justicia y la fidelidad a Cristo a menudo nos llevan por un camino difícil, pero la recompensa eterna es mucho mayor. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por causa de la justicia? Santiago el Menor nos desafía a pensar en nuestra propia disposición a ser firmes en la fe, incluso cuando enfrentar la verdad nos expone a la persecución. En un mundo donde a menudo nos complace el confort y la aceptación, la vida de Santiago nos recuerda que seguir a Cristo puede implicar momentos de sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, Santiago, en su muerte, nos enseña que esa justicia divina, esa fidelidad a la verdad, no se pierde. La vida y muerte de este apóstol nos recuerdan que las recompensas eternas superan cualquier sufrimiento temporal. Si nos mantenemos fieles a Cristo, incluso cuando las circunstancias sean difíciles o incomprensibles, podemos confiar en que Él está con nosotros, como lo estuvo con Santiago. La fidelidad de Santiago, a pesar del costo de su vida, es un modelo de lo que significa seguir a Cristo hasta el final. ¿Te atreverás a mantenerte firme en tu fe, a vivir con justicia y perseverancia, incluso cuando las pruebas parezcan insuperables? Santiago el Menor nos llama a vivir una vida llena de oración, integridad y valentía, dispuestos a ser un testimonio de la verdad, sin importar lo que cueste. La muerte de Simón el Celote. El precio de la lealtad a Cristo. Simón el Celote, uno de los apóstoles más misteriosos, no es tan conocido como algunos de sus compañeros, pero su vida y muerte ofrecen una poderosa lección sobre el costo de la lealtad a Cristo. Su apodo, el Celote, sugiere que era miembro de un grupo radical de judíos que buscaban derrocar el dominio romano en Israel. Los celotes eran conocidos por su fervor patriótico y su disposición a tomar las armas
para luchar por la libertad de su nación. Simón, como muchos de sus compañeros, estaba lleno de pasión por las causas que creía justas. Sin embargo, cuando Simón conoció a Jesús, algo radicalmente cambió en él. En lugar de luchar por una causa política o terrenal, Simón fue llamado a luchar por una causa mucho más grande, el reino de Dios. Jesús le mostró que su lealtad debía estar en él, no en una lucha política ni en un poder terrenal, sino en la misión divina de salvación. Esta transformación de un hombre lleno de celo por la libertad política a un hombre dispuesto a entregar su vida por el Evangelio fue profunda. El Evangelio no solo le transformó su entendimiento de la justicia, sino también el propósito de su vida. Simón, como otros apóstoles, comenzó a predicar el Evangelio con valentía, llevando la buena nueva de Cristo a lugares lejanos y desafiando a aquellos que ponían su esperanza en los poderes terrenales. En cuanto a su muerte, la tradición dice que Simón fue martirizado, pero las circunstancias exactas de su martirio varían según las fuentes. Una versión sostiene que fue crucificado, mientras que otra dice que fue asesinado a espada. La muerte de Simón el Celote es un poderoso recordatorio de que seguir a Cristo requiere una lealtad total, una lealtad que va más allá de las causas temporales y de los poderes del mundo. Jesús mismo nos advirtió: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La lealtad a Cristo exige la rendición total de nuestras propias aspiraciones y deseos, entregando todo por el reino de Dios. ¿Qué estás dispuesto a entregar por Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus propios intereses, tus causas terrenales, para ser completamente leal a Él? La vida de Simón el Celote nos desafía a examinar nuestra propia lealtad. En un mundo donde las personas a menudo buscan poder, prestigio y fama, la lealtad a Cristo no siempre será popular ni fácil. Seguir a Cristo puede implicar rechazar las ofertas del mundo y enfrentarse a la persecución. Simón, al igual que los otros apóstoles, pagó el precio de su lealtad a Cristo, y su martirio nos recuerda que la verdadera vida cristiana no está exenta de sufrimiento, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La perseverancia en nuestra lealtad a Cristo es lo que nos asegura la victoria final, a pesar de los obstáculos, las pruebas y las adversidades. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo, incluso cuando eso signifique darlo todo? La lealtad a Jesús, como lo mostró Simón el Celote, es más que un acto de palabra. Es una acción de vida que exige sacrificio. Es un desafío para cada uno de nosotros vivir con esa lealtad radical, sin importar el costo, sabiendo que la recompensa en el cielo es mucho mayor que cualquier cosa que podamos ganar en la tierra. La muerte de Judas Iscariote, el trágico camino de la traición. Judas Iscariote es probablemente el apóstol más infame en la historia del cristianismo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Durante 3 años, Judas fue parte del círculo más cercano a Jesús. Él escuchó las enseñanzas del Maestro, presenció milagros asombrosos y caminó junto a él, siendo testigo directo de su poder y misericordia. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca de la verdad, Judas eligió el camino de la traición. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmo 41:9, dijo Jesús, refiriéndose a Judas como el traidor, el que lo entregaría. La traición de Judas comenzó con una decisión, el deseo de obtener ganancia personal. Por 30 piezas de plata, Judas entregó a su Señor a los enemigos de Jesús, quienes buscaban destruirlo. ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Mateo 27:15. Le preguntó Judas a los sumos sacerdotes. En ese momento, la decisión de Judas no solo fue una traición a Jesús, sino también a toda la humanidad, que esperaba la salvación a través del sacrificio del Hijo de Dios. La historia de Judas es un ejemplo claro de cómo el deseo por el dinero, el poder y el control puede apartarnos de lo que realmente importa. Pero la traición de Judas no se quedó solo en la entrega de Jesús a las autoridades. Después de la crucifixión y muerte de Jesús, el remordimiento se apoderó de él. Cuando vio que Jesús había sido condenado a muerte,
Judas intentó devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes, exclamando: «He pecado entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Sin embargo, fue demasiado tarde para arrepentirse. El dinero no pudo limpiar su conciencia, y los sacerdotes, lejos de mostrar misericordia, lo rechazaron. El trágico final de Judas muestra la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el remordimiento superficial. Judas se sintió culpable por lo que había hecho, pero nunca buscó el perdón de Cristo. En lugar de acercarse a Jesús en arrepentimiento, eligió alejarse aún más, tomando la decisión fatal de suicidarse. Y arrojó las piezas de plata en el templo, y se fue, y se ahorcó. Mateo 27:5. Este trágico desenlace nos deja una lección profunda. El arrepentimiento verdadero se encuentra en el corazón dispuesto a buscar el perdón, a confesar los pecados y a reconciliarse con Dios, no solo con un sentimiento pasajero de culpa. El remordimiento puede ser el primer paso, pero el arrepentimiento es lo que nos lleva a la restauración. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en la culpa sin buscar el perdón que solo Cristo puede ofrecerte? Judas nos recuerda que no hay pecado demasiado grande para que la gracia de Dios no lo cubra, si tan solo nos acercamos a Él con un corazón sincero. A través de la muerte de Judas, somos advertidos de la peligrosa influencia que pueden tener nuestras decisiones impulsadas por el ego, la codicia y el pecado no confesado. Judas eligió entregar a Jesús por un precio, pero perdió su alma en el proceso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Las decisiones que tomamos, no solo en los momentos de debilidad, sino también en los momentos en los que nuestra fe está puesta a prueba, determinan el destino de nuestra alma. Es un recordatorio impactante de que la traición no siempre viene de quienes están lejos, sino que puede surgir incluso en los círculos más cercanos, entre aquellos que alguna vez estuvieron cerca de la verdad. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por lo que realmente importa? La vida y la muerte de Judas nos invitan a reflexionar sobre la dirección que estamos tomando en nuestra vida. No importa cuán cerca hayas estado de Cristo, si no vives conforme a su voluntad, puedes caer en la tentación del pecado y la traición. Judas Iscariote, con su trágica elección, nos desafía a pensar: ¿estamos verdaderamente comprometidos con Cristo? ¿O estamos viviendo como traidores en nuestros corazones, buscando lo que el mundo ofrece en lugar de lo que Dios tiene para nosotros? La muerte de Matías, la recompensa del compromiso. La historia de Matías es un recordatorio poderoso de que a menudo los seguidores de Cristo que permanecen en las sombras, sin buscar la gloria ni el reconocimiento, son los que realmente demuestran la fidelidad a lo largo del tiempo. Matías es conocido por ser el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor. La elección de Matías nos muestra que, en el reino de Dios, el verdadero llamado no siempre es el más visible ni el más prestigioso, pero sí el que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, se nos cuenta cómo, después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se reunieron para elegir a un nuevo miembro para completar el grupo de los 12. Pedro, en medio de la angustia por la traición de Judas, señaló que la elección debía basarse en la fidelidad a Cristo desde el principio de su ministerio. Los apóstoles eligieron entre dos hombres que habían estado con Jesús desde el bautismo de Juan: José Barsabás y Matías. Después de orar, tiraron suertes y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado entre los 12 apóstoles. Hechos 1:24-26. Matías nunca fue un hombre de protagonismo. A lo largo de los evangelios, su nombre solo aparece una vez en el contexto de esta elección, pero su vida es testimonio de una obediencia constante a Cristo. A diferencia de otros apóstoles que realizaron milagros y escribieron libros que hoy forman parte de la Biblia, Matías no es conocido por ninguna gran obra registrada. Sin embargo, eso no disminuye el valor de su vida y su llamado. La muerte de Matías es otra historia de sacrificio y fidelidad a Cristo. Aunque los detalles exactos de su martirio no son completamente claros, la tradición sugiere que Matías fue martirizado en las regiones del Cáucaso, siendo lapidado y luego decapitado por su fe. Al igual que los demás apóstoles,
Su vida fue entregada en completa obediencia a la misión de Cristo. La muerte de Matías nos desafía a reflexionar sobre el valor de la fidelidad silenciosa. A menudo, estamos tan enfocados en el éxito visible, en la fama y el reconocimiento, que olvidamos que la verdadera recompensa está en la fidelidad a Dios, sin importar cuán visible o grande sea nuestra obra. Jesús nos enseñó que aquellos que se humillan serán exaltados, y que los últimos serán los primeros en el reino de Dios. Matías nunca buscó el primer lugar, pero por su disposición a servir y permanecer fiel, Dios lo honró al colocarlo entre los 12. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Matías, al igual que tantos otros apóstoles, entendió que seguir a Cristo no era una garantía de fama ni de riquezas terrenales, sino un compromiso de vida, un llamado a vivir en obediencia hasta el final. ¿Estás dispuesto a servir en los lugares menos visibles, sin buscar gloria ni reconocimiento, pero con el corazón lleno de fidelidad a Cristo? El llamado de Matías es un recordatorio de que Dios ve más allá de las apariencias y de la fama. Él honra a aquellos que permanecen firmes, que siguen a Cristo en las sombras, sin que nadie los vea, pero con una vida que refleja la luz del Evangelio. La vida y la muerte de Matías, aunque no adornadas con grandes milagros ni relatos épicos, son testimonio de que el verdadero propósito de la vida cristiana es la obediencia fiel a Cristo. Y en esa obediencia, a menudo en el anonimato, se encuentra la verdadera grandeza. Al final, el mensaje es claro. El compromiso con Cristo no siempre es ruidoso, ni siempre será celebrado en la tierra, pero si permanecemos fieles, nuestra recompensa será grande en el cielo. Matías, con su martirio, nos recuerda que a pesar de las dificultades, la verdadera victoria es permanecer firmes en el camino del Señor. El legado de los 12 apóstoles, un llamado a la fidelidad y la valentía. Al reflexionar sobre las vidas y muertes de los 12 apóstoles, podemos ver cómo cada uno de ellos, a pesar de sus diferentes personalidades, orígenes y destinos, compartía una cosa en común: su lealtad inquebrantable a Jesucristo, incluso hasta la muerte. Sus vidas fueron una respuesta al llamado de Cristo a seguirlo, sin importar el costo. Cada uno de ellos, desde Pedro, el líder impulsivo, hasta Matías, el apóstol silencioso, nos dejó un testimonio eterno de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. La muerte de los apóstoles no fue solo el final de sus vidas terrenales, fue un testimonio eterno de la verdad del Evangelio, un recordatorio de que seguir a Cristo es un llamado radical que implica sacrificio, valentía y un compromiso profundo con la misión que Él nos dio. A través de sus sacrificios, los apóstoles nos mostraron que no hay precio demasiado alto para pagar cuando se trata de seguir al Salvador que dio su vida por nosotros. Ellos nos desafiaron a vivir con la misma pasión, fidelidad y valentía, sabiendo que la recompensa no es terrenal, sino celestial. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 escribió el apóstol Pablo, y estas palabras resuenan a través de la historia de los apóstoles. Ellos vivieron y murieron por Cristo, con la convicción de que todo lo que hicieron tenía un propósito eterno. Si algo podemos aprender de su legado, es que nuestras vidas tienen un propósito más allá de lo que vemos en este mundo. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Jesús, no solo en los momentos de gloria, sino también en los de sufrimiento y sacrificio? La historia de los apóstoles nos desafía a vivir con valentía, a estar dispuestos a entregar todo por el reino de Dios, sabiendo que nuestra recompensa no está en lo que este mundo ofrece, sino en la eternidad. El llamado de Cristo no es fácil. Al igual que los apóstoles, cada uno de nosotros enfrentará desafíos, pruebas y tal vez persecución. Pero como ellos, estamos llamados a mantener nuestra fe firme, a vivir con valentía y a seguir a Cristo hasta el final. No importa cuán difícil sea el camino. Sabemos que al final estaremos con Él en su gloria eterna. La muerte de los apóstoles no fue el final de su historia, sino el principio de un legado que sigue impactando al mundo hoy. ¿Qué legado estás dejando tú? ¿Vives tu vida con la misma pasión y fidelidad que los apóstoles, dispuesto a sacrificar lo que sea necesario
para cumplir el propósito de Dios en tu vida? Recuerda que como ellos, el llamado es el mismo. Seguir a Cristo, no importa el costo, porque en Él encontramos la vida eterna. Ahora, piénsalo. Los apóstoles, hombres como tú y como yo, eligieron un camino que no prometía riquezas ni fama, pero sí un propósito eterno. Tú también tienes una misión, un llamado divino, un propósito más grande que lo que el mundo te ofrece. La historia de los 12 apóstoles es un espejo. ¿Vas a seguir el camino del sacrificio y la valentía, o te conformarás con lo fácil? La decisión está en tus manos. Este no es solo un relato antiguo. Es una invitación directa a unirte a algo que va más allá de ti mismo. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar esa cruz y seguir? No hay mayor recompensa que la eternidad. Da el primer paso ahora, porque el tiempo para actuar es ahora. No te detengas aquí. Lo que hagas hoy podría ser lo que marque la diferencia en tu vida y en la vida de quienes te rodean. ¿Te atreverás a vivir con valentía como los apóstoles? La respuesta está en tu corazón. Hasta la próxima. Dios te bendiga.